¿Dónde dejé el saco? ¿Dónde lo habré metido? Bueno, voy a empezar sin el saco. Estoy por ir a la tanquería. Fernando Souturio, terapista, kinesiólogo. Aquí, hoy vamos a hablar un poco sobre los movimientos de rotación y qué importancia tienen los movimientos de rotación en el cuerpo. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. No se olvide suscribirse a mi YouTube, ponerle un gusta a Fernando Souturio RPT en mi Facebook, comente, póngale un like, descomente, como usted quiera. ¿Por qué los movimientos de rotación? Durante tantos años de profesión y todas las cosas que digo yo, muchas no las va a encontrar en ningún lado, porque son de la experiencia del trabajo. Durante más de 20 años de terapista, me di cuenta, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, cada 10 años hay variaciones en el cuerpo humano. A partir de los 30 años, yo noto que las personas empiezan ya a achicarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en la columna vertebral? Se empieza a osificar, a calcificar, se convierten todas las vértebras en una sola. Lo que pasa, muchas veces los pacientes me dicen, usted tiene que empezar a hacer ejercicio, moverse. Yo camino. No es suficiente caminar. Es un buen ejercicio, pero no es suficiente. Caminar es simplemente esto. Yo camino, yo puedo caminar acá, ¿sí? Camino, y mi brazo se mueve 30 grados, 45 grados, mi pierna también, la cadera 30, 45 grados, es siempre el mismo movimiento, y aunque a uno le agregue un poquito con el brazo, le está faltando algo que es la rotación, y es trabajar rotaciones. Yo tengo varios videos de ejercicios de rotaciones, véalo, practíquelo, yo los hago, todo lo que enseño, yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a buscar a Jerry. Vos tenías mi saco. Qué lindo, yo casi me quedo sin saco para la tanquería. A ver, ahora te toca trabajar. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Resulta que las vértebras empiezan a calcificar, osificar, se pegan, se achica la columna, ¿sí? Y se forman casi como una sola. Porque siempre los movimientos que hacemos son más o menos siempre los mismos. Entonces, este es un mecanismo, como pueden ver, mire cómo giran, ¿ve cómo giran? ¿Sí? Rotan. También trabajan en este sentido, la flexoextensión, ¿sí? Flexoextensión, rotación. Y hay que darle movilidad, hay que lubricar esas vértebras. Es un conjunto, es complejo este sistema, hay que darle trabajo. Bien, como dijimos, este es un complejo mecanismo que tiene muchos grados y cada vértebra tiene su grado de movilidad y sumadas tienen un montón de grados de movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos a veces de las rotaciones, de rotaciones controladas, de ejercicios controlados. Las lumbares, cuando yo estoy en esta posición, se abren. Como ven acá, se abren y permiten más rotación. Cuando yo estoy en extensión, se cierran y la rotación se hace en niveles superiores. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Lo siguiente. Voy a hacer este ejercicio y la primera vez que vamos a agregar un ejercicio de tango con música en los videos. Yo bloqueo las rodillas, como ven acá ustedes, vamos a mostrarle bien, yo bloqueo mis rodillas, ¿sí? para bloquear la cadera. Si yo hago el ejercicio de rotación así, yo trabajo caderas. Uno de los movimientos que me gusta a mí en el tango es cuando hay una disociación escapular con las caderas, ¿sí? O sea, el cuerpo va hacia un lado, la parte de arriba va hacia un lado y la parte de abajo va hacia otra. Es un movimiento asimétrico, ¿sí? Hago una parada acá, cambio, ¿sí? Roto caderas en aquella dirección y escápula en aquella dirección y camino. Este es un lindo movimiento de rotación, ¿sí? Cuando yo camino y hago esto. Ahora, cuando yo lo hago este movimiento con la lumbar flexionada, abro la lumbar y el movimiento se va hacia la zona baja. ¿Sí? Ahora, si yo extiendo, el movimiento se va hacia la zona alta, hacia la zona dorsal y a la cervical. ¿Sí? Vamos a verlo entonces, con música. Otra cosita más. Cuando yo estoy en la posición y las rodillas bloquean yo tengo los zapatitos de tango puestos. Cuando en esta posición las rodillas bloquean mi cadera, el movimiento ya pasa a los niveles de la columna. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo aire, largo, en el tercio terminal, tengo 2 tercios más o menos de la mitad del último tercio del movimiento, largo, y
Y al desinflar los pulmones, la escápula y las vértebras hacen palanca y hasta a veces puede sonar, mientras no haga crack, haga un ruido cric, 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 eso no molesta. El movimiento se hace siempre con los músculos, no con los brazos. Yo no hago esto, sino que hago movimiento con las vértebras, con los músculos de las vértebras. Trabajan abdominales, ¿sí? Trabajan los músculos de la espalda. Vamos a hacerlo con música. Ahí, vamos a hacerlo con música, pero pongo la música que YouTube me permite poner. Tengo que elegir este tango. Más fuerte, maestro. ¿Sí? Entonces, 1, 2, abajo, arriba, al otro lado, brazos, acompañan al cuerpo, es el cuerpo el que mueve. Ahí trabajo con el lumbar, puedo trabajar diferentes ángulos, voy subiendo la extensión. Puedo agregarle el cuello yendo en la otra dirección. Abajo, arriba. Muy bien, este es un muy buen ejercicio para las rotaciones y mantener esa columna lubricada. Y seguimos bailando tango.